Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en pantalla estáis viendo una configuración que he montado de forma rápida para medir los parámetros Ciel-Small o parámetros TS del altavoz que estáis viendo en pantalla. Esto es un altavoz de la marca Beima de graves de 15 pulgadas. Está completamente nuevo. Ahí tenéis la caja. No se ha estrenado todavía y he montado esta configuración casera. Bueno, evidentemente no es la configuración más óptima para medir los parámetros TS. Bueno, en este contexto acabo de obtener los parámetros TS a través del programa Arta y ahí tengo listados los parámetros obtenidos y medidos en este banco de prueba improvisado. Ahora capturaré la pantalla del ordenador y os la mostraré para que podamos comentar un poco sobre estos parámetros, pero el objetivo de este vídeo no es explicar los parámetros TS. Para eso tenéis un vídeo en mi canal que os dejo por ahí por la tarjeta, donde explico de forma un poco más teórica desde el punto de vista de la electroacústica qué son los parámetros TS, de dónde proceden, cómo se calculan y qué importancia tienen a la hora de modelar este aparato como elemento transductor electromecánico acústico. Es un modelo matemático que se ha venido utilizando en los últimos 50 o 60 años y que a día de hoy se siguen utilizando para modelar el comportamiento de este tipo de transductores electrodinámicos en la zona lineal. Son necesarios para diseñar el recinto acústico o la caja acústica, por ejemplo, para este altavoz o para cualquier otro. Bueno, pues a través del método de medición con este software, del método de la masa añadida, que os dejo por aquí por las tarjetas para que podáis visualizarlo, pues a partir de ahí, obteniendo los parámetros, lo vamos a ver ahora, pero el objetivo es comparar la medición que yo acabo de hacer en este entorno casero con las mediciones que nos ofrece el fabricante de este altavoz. Beima nos ofrece una hoja de características, un datasheet específico donde nos refleja los parámetros TS que ellos midieron en sus laboratorios. Bueno, he abierto y he superpuesto la hoja de características de este altavoz. Si nos fijamos, por ejemplo, en el VAS, aquí nos marca 260 litros. El fabricante nos indica un VAS de 267. Una frecuencia de resonancia hemos medido de 33,28. El fabricante nos indica una frecuencia de resonancia de 35. Un QTS de 0,32 y el fabricante nos indica un QTS de 0,38. La sensibilidad de este altavoz nos la marca como 97,47 decibelios en la medición, 98 decibelios. Podemos ir observando que las medidas que nos indica el fabricante con respecto a las que hemos obtenido pues son bastante similares. Por ejemplo, tenemos un factor magnético B por L de 17,4 y aquí tenemos un factor B por L de 18,13. Vemos un QES de 0,40, un QES de 0,35. Bueno, vemos que son valores bastante aproximados de las medidas que nos dice el fabricante con respecto a las medidas que hemos obtenido. Sí es verdad que hay un dato que es el QMS, que el fabricante me indica 8,5 y tengo un QMS de 3,17 en la medida. El resto de datos son prácticamente los mismos. Bueno, esto que hemos hecho de medir los parámetros del altavoz Beima, pues simplemente lo he realizado para que veáis que el método de medición pues es aproximadamente válido. El audio formado por equipos antiguos, bueno, pues cada vez está más en auge. La década de los 70 y 80, que fueron para mí la década dorada del audio, se hicieron verdaderas maravillas que perfectamente siguen funcionando a día de hoy. Muchos de ellos tienen que pasar por reparaciones y restauraciones, pero son perfectamente válidos. Efectivamente, ocurre que muchos de estos equipos pues requieren restauraciones, requieren reparaciones. En el caso de las cajas acústicas, pues es algo muy típico que se puedan adquirir cajas acústicas donde principalmente el altavoz de grave pues venga restaurado. Existen servicios de reparación de este tipo de altavoces donde sustituyen las amortiguaciones restaurando el altavoz. Pues algo que hay que tener en cuenta es cómo se ha hecho esa restauración. Por ejemplo, esta caja que estáis viendo en pantalla, el altavoz de grave viene con el amortiguador superior o el amortiguador principal sustituido, no es el original. Por consiguiente, los parámetros de baja señal que definen a este altavoz o a este parlante pues se ven alterados. En una primera forma más sencilla podemos decir que los tres parámetros importantes del transductor que marcan el diseño de la caja acústica pues son la frecuencia de resonancia del transductor, el volumen equivalente VAS o VAS y el QTS del altavoz. Con esos tres parámetros se puede definir el volumen del recinto acústico apropiado para cada uno de los altavoces, así como decidir si lo que más le conviene al altavoz es un sistema cerrado o un sistema bass reflex. Se pueden ver
bastante afectados por la sustitución de la amortiguación del altavoz por una amortiguación que no tenga nada que ver con la amortiguación original. Podría ser que esta amortiguación colocada en el altavoz no fuese la más óptima para el altavoz, modificando sustancialmente los parámetros. Por consiguiente, el bafle acústico y la caja acústica no aportarían la respuesta ni el rendimiento especificado o deseado por JBL cuando se diseñaron estos maravillosos monitores. Así que venga, voy a desmontar el altavoz, medimos los parámetros TS y lo comparamos con los parámetros TS que nos ofrece JBL para el altavoz con la amortiguación original. Aquí lo tengo, en concreto es el modelo JBL 126A. Hay que decir que JBL para esta serie Jubal hizo o fabricó 3 modelos diferentes. Para cada modelo montó un tipo de driver diferente, son muy similares entre sí. Antes de nada quiero mostraros que este altavoz, pues en su día, no sé quién, esto ya vino así, pues ha sido restaurado. Este tipo de material con el paso del tiempo, con la humedad y con ciertas condiciones del ambiente, pues se deterioran, se rompen y hay que pasar sí o sí por cambiarle la amortiguación. Realmente a este altavoz sí se le ve que se le ha hecho una actuación, no creo que haya sido una actuación muy profesional, esa es mi opinión. Ahí se ve también esta cubierta, cómo se ha tapado y se ha pintado después. Actuar sobre el altavoz provoca una modificación en los parámetros que modelan a este transductor. Cabe preguntarse si esos nuevos parámetros que obtenemos después de hacer esta reconstrucción, cuánto se acerca o se aleja de los parámetros originales. Esto es la parte más importante de nuestro sistema acústico junto con la sala, y realmente lo que escuchamos nosotros, no son los amplificadores, son pues la interacción del altavoz con el medio que lo rodea. Así que si hemos leído mucho, por ejemplo, sobre un altavoz, tener en cuenta si las amortiguaciones se han sustituido por unas genéricas o son originales, para que así el altavoz mantenga sus parámetros lo más cercano posible al diseño original. Esto creo que no lo ha hecho un profesional. Bueno, acabo de obtener los parámetros, ahí tenéis el resultado. Voy a capturar pantalla y analizamos los resultados y datos obtenidos. El modelo Jubal se desarrollaba en 3 versiones: el L65 Jubal, L65A y L65B. A ver, yo no soy ningún experto en altavoces antiguos y si me equivoco en algún dato, bueno, pues lo comentáis ahí en la caja de comentarios. El L65 montaba el altavoz de grave 126A, que es precisamente el del vídeo que estamos tratando. El modelo L65A montaba el 122A y el modelo L65B montaba el 129H. Aquí entiendo yo que JBL nos indica un posible sustituto de cada uno de los modelos y es el 128H1. Y en esta tabla recoge JBL pues los parámetros de una gran cantidad de modelos. Entre ellos tenemos el 122A, que corresponde al Jubal L65A, una frecuencia de resonancia de 17, un QTS de 0,23 y un bass de 339,8 litros. Parámetros más significativos con los que ya podríamos afrontar el diseño del recinto acústico apropiado para este tipo de altavoz. No está en la lista el 126A ni el 129H. Sin embargo, sí hay aquí un 128H, una frecuencia de resonancia de 20, un QTS de 0,24, un bass de 280 litros. Pues estos podrían ser los parámetros aproximados del 126A. Bien, aquí están los parámetros del altavoz 126A restaurado. Frecuencia de resonancia 34,16. El QTS 0,73, que es un valor significativamente más alto que todos los QTS que estáis viendo aquí en pantalla. Bueno, efectivamente, si la amortiguación se ha cambiado por una amortiguación, por ejemplo, mucho más rígida, pues afecta a la zona de la resonancia y el QTS parametriza las pérdidas del altavoz en las zonas de resonancia. Vemos el otro factor importante, el bass de 90,18 litros. Sin embargo, para el 122 tengo un bass de 339 litros, el 128H tiene un bass de 280,4 litros. Tanto el bass como el QTS son parámetros que quedan firmemente vinculados a la amortiguación del altavoz. Por ejemplo, vemos el QMS 252, el QMS para el 122A es 7 y para el 128H es 7. Entiendo que el hecho de haber restaurado el altavoz con una amortiguación que no se ha tenido en cuenta nada de esto ha afectado
de forma drástica a los parámetros más fundamentales y que determinan el diseño del recinto acústico. Es muy importante tener esto presente a la hora de comprar estos maravillosos conjuntos antiguos. Es muy importante conseguir los originales y si no es posible, porque bueno, ha pasado mucho tiempo y es normal que las amortiguaciones de este tipo se hayan deteriorado, buscar a profesionales que sepan actuar sobre este tema desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el estudio de los parámetros de ingeniería que definen a todas y cada una de las partes mecánicas y físicas que determinan el funcionamiento del altavoz. Y en segundo lugar, a una persona que tenga perfectamente implementado todo el procedimiento de montaje y desmontaje de las partes de un altavoz. Soy consciente de que aquí en España existen pues muy buenos profesionales de la restauración de altavoces antiguos, intentando y esforzándose en conseguir que los altavoces, una vez montados en sus baffles acústicos, estén sonando como el equipo de ingenieros de JBL en este caso o de cualquier otra marca plasmó en las ecuaciones que definen a estos traductores y en la sensación acústica a la hora de escuchar música. Bueno, espero que este vídeo os pueda servir. Esta es la forma que tengo yo de verlo. Tengan en cuenta esto a la hora de comprar altavoces y de restaurar altavoces. Gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.